Bueno, pues nada, solo presentarme. Mi nombre es Eduardo Gil, muchos ya me conocéis, soy preventa en Arrow para Dell. Y nada, pues hoy vamos a hablar un poquito de lo que es Data Domain y el Seiter de Data Domain y a ver si nos da un poquito de tiempo y podemos verlo en el DSC cómo configurar un Data Domain. Y una cosa que os quiero compartir de primeras, pues sería el Virtual Rack. El Virtual Rack es esta página de aquí, no sé si alguno la conocéis o la conocíais. Aquí aparecen todos los productos que tiene Dell. Si queremos buscar algún producto en específico, algunas cualidades, algunas características de los productos que vendemos, pues esta sería la página donde tendríamos que acudir. Eh, Aquí Pongo el tendríamos la link parte... aquí, pongo el Aquí link en el chat. ¿Lo pones tú, Dani, o lo pongo yo? Sí, sí, ya lo tengo, ya lo he puesto en el chat. Ah, vale, perfecto, muchas gracias. Tendríamos la parte de servidores, de storage, la parte de networking y la parte de soluciones hiperconvergentes. Esta vez, pues bueno, pues nos vamos a centrar aquí en la parte de storage y más en específico en la parte de data domain. Como veis, aquí tendríamos pues lo que sería nuestro data domain, el software de backup y lo que sería el appliance integrado. Aquí podríamos ver los diferentes modelos, podríamos ver el spec sheet, más que nada para que tengáis una referencia de si necesitáis algún tipo de información, verificar qué cualidades tiene cada modelo, qué conectividad de red. Pues aquí tendríamos una fuente de información bastante interesante. Data Domain, como sabéis, es un repositorio de backup, es el repositorio de backup que tiene Dell. ¿Qué significa esto? Bueno, pues nosotros tendríamos, el cliente tendría un software de backup y este software de backup lo que haría sería guardar las copias de estos backup en este repositorio. Eh, Data Domain es una appliance. Una appliance, ¿qué significa appliance? Bueno, appliance viene del inglés y viene de electrodoméstico, más que nada. ¿Por qué decimos que Data Domain es una playa? Porque, como sabéis, los electrodomésticos están diseñados para un propósito en específico. Una tostadora no puede lavar platos y un lavaplatos no puede lavarte la ropa. En este contexto, cuando nosotros tenemos un appliance de Data Domain, este, este, este dispositivo, no podría interactuar nadie externo a él. Sería un dispositivo específicamente diseñado para ser repositorio de backup. No sé si esto lo conocíais, no sé si esto más o menos lo tenéis claro. Entiendo que sí. Pues viendo que nadie contesta, vamos a pasar a ver, una vez que ya sabemos más o menos lo que es el data domain y para lo que se utiliza, vamos a ver cómo dimensionarlo. Para dimensionarlo, dispondríamos de esta página de aquí, que sería el Power Sizer. En el Power Sizer podemos dimensionar todos los productos de Dell, o la gran mayoría de productos de Dell, como Power Store, Power Vault, la parte de IA ahora con los servidores, bastante interesante, la parte de Apex, que sería la nube de Dell, y el Object Scale, el ECS. En este caso, pues vamos a centrarnos en dimensionar lo que es el Data Domain. Una vez dentro, bueno, Dani, no sé si puedes ponerle también el link de... Sí, ahora se lo paso. Vale, perfecto. Bueno, pues una vez dentro del site del Data Domain, cuando queremos empezar con una nueva solución, pues bueno, pues lo primero que nos pregunta es el site, es preguntas tipo, más que nada para tener algo de información para guardar el proyecto. En este caso lo vamos a poner juego y nada, y aquí podría poner una descripción del cliente. Estos son datos son opcionales y más que nada sería para tener un control de la solución. Eh, la siguiente pregunta que nos hace sobre el entorno del cliente es el tipo de red que tiene, cuál es la conectividad de red del cliente. Como sabéis, este punto es bastante interesante, bastante importante, porque al ser Data Domain, al ser un repositorio de backup, el cliente tendría que mandar
los backups a través de la red. Si el cliente no tiene una red adecuada o una red que no cumple los requisitos, pues podría tener eh, una pérdida, podría tardar más en los tiempos de replicación, podría tardar más en los tiempos de copia y no adaptarse a la ventana de backup que tenga el cliente. En este caso, vamos a hacer una prueba y vamos a poner la conectividad igual, la vamos a dejar como está, con una latencia de unos 5 milisegundos, es lo que solemos poner. Y luego el cliente vamos a decirle que tiene pues una red de 25 gigas y una SAN de 16, que suele ser lo más típico que suelen tener los clientes. Como digo, esto sería para hacer una aproximación a las soluciones. Más que nada entender o comprender un poquito el entorno del cliente, cuál es eh, su conectividad, para poder ver el throughput que va a tener la solución, para ver el rendimiento que va a tener en todo el conjunto. Em, el tiempo de replicación, eh, este sería el tiempo que podríamos asignar para hacer la replicación a nuestros diferentes appliances. Lo vamos a dejar por defecto. Y luego, como veis aquí, podríamos elegir el tiempo, perdón, la velocidad de red de esta replicación. Si tuviésemos otro appliance, esta red que estaría conectada entre appliances, ¿cuál sería la velocidad? Para poder tener un cálculo de rendimiento. ¿Hasta aquí bien? Sí. Dani, por lo menos, dame un poco de feedback. Sí, sí, todo bien, Sí. todo bien. Vale, Se perfecto. ve perfecto. Luego veremos, ahora vamos a ver el tipo de appliance que queremos configurar. Como sabéis, Data Domain teníamos el appliance, el que hemos comentado antes en el Virtual Rack. También tendríamos el appliance integrado, que tendría el software y el repositorio de backup en un mismo appliance. Y luego tendríamos la versión virtual. Vamos a verlas todas así un poquito por encima y vamos a empezar por el appliance físico. Em, Configuramos un appliance físico, el periodo de interés. El periodo de interés es el tiempo que vamos a hacer este estudio del data domain. ¿Cuánto tiempo vamos a querer guardar o para cuánto tiempo vamos a utilizar este data domain? Lo vamos a poner a 3 años. Luego nos hacen unas preguntas típicas como el tema de la versión del data domain, que siempre solemos poner la última. Si conocemos el entorno del cliente y hemos hecho un estudio, pues podemos ya ver directamente si queremos unas playas en específico para ponerlo en la solución. En este caso, vamos a ver que nos lo diga el propio Sizer, qué appliance nos valora. Em, el tema de la capacidad, pues si dispondríamos de un data domain, pues la capacidad que tendría para luego hacer este cálculo. Luego veríamos también el Power Protect Data Manager. Si disponemos de Power Protect Data Manager, que es el software de backup de Dell, podríamos indicarle qué versión del software tenemos. Si queremos desbordar a la nube, como sabéis, DataDomain puede desbordar a dos Cloud Units. Puede ser, como veis aquí, AWS, Azure, Google Cloud o nuestros appliance físicos. LCS sería una cabina de almacenamiento de objeto que dispone de él y la podríamos tener tanto en Apex, como hemos comentado, el modelo de software as a service de Dell, o podríamos tenerla on-prem, dependiendo de dónde la tengamos o si donde la tiene el cliente, pues podríamos elegir una u otra. En este caso, pues no vamos a decirle que vamos a desbordar a otro repositorio. Cyber Recovery, pues Cyber Recovery, como sabéis, es la solución que tiene Dell para hacer la protección contra el ransomware y la protección contra ciberamenazas en nuestros entornos de backup. Como sabéis, tendríamos que tener un data domain en origen y luego conectado a este data domain de origen
otro data domain en modo vault. Este data domain en modo vault puede ser pues una playa en físico o una playa en virtual. Lo podemos configurar aquí, dependiendo de la configuración, pues podremos decirle igual, un data domain virtual edition. Bueno, esto vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la configuración. Vamos a ponerlo en físico para que más o menos lo veáis. Y luego igual, el ancho de banda que tiene esta playa. Aquí tendría que aparecer más opciones. La conexión, esta sería la conexión del AirGap que tendrías entre el data domain de origen y el data domain de destino, en este caso el BAU. El, el periodo de análisis que te va a hacer cuando le lleguen estos datos al baúl, o sea, te va a estar analizando todos los datos nuevos que te llegan desde el día 1 y el periodo de retención que vas a tener con estos datos. ¿Vale? Y luego tendríamos aquí otro apartado que sería el archivado el archivado de backup. En este caso, pues un archivado de larga retención, pues se podría hacer a través de, como he comentado, la cabina LCS, nuestra cabina de objeto. Y aquí tendríamos pues las diferentes configuraciones de la cabina, el uplink, el factor de compresión y demás. Esto sería para configurar una playa en físico. Ahora vamos a ver el data manager. Si lo veis por aquí, ya nos han desaparecido bastantes opciones, como la parte del Power Protect, hacer una playa integrado donde viene ya el software y el repositorio de backup, pues obviamente hay determinadas preguntas que no nos va a hacer. En este caso vamos a ver el appliance, la versión de la appliance, pues como hemos comentado en la versión de Data Domain, pues elegiríamos la última. Luego, si esta appliance igual quiere desbordar a la nube con los dos Cloud Unit y luego la parte de salvada de la retención. Y luego, cuando configuramos el appliance virtual, en este caso el Data Domain Virtual Edition, pues tendríamos otra serie de preguntas también bastante interesantes por aquí. Pues tendríamos la versión del Data Domain, qué versión queremos desplegar, si la queremos on-prem, si las queremos, como sabéis, Data Domain también se puede desplegar en la nube pública. Dependiendo de la nube pública que queramos desplegar este Data Domain, pues podríamos elegirlo aquí. AWS, Google Cloud, Azure, Alibaba. Eh, si le damos a AWS, pues como veis, hay opciones que nos desaparecen. En este caso, al hacerla on-prem, queremos instalarla en un entorno de VMware. Nosotros nos descargaríamos la UVA, instalaríamos nuestro Data Domain Virtual Edition en VMware y ya lo tendríamos desplegado. En este caso, faltarían opciones, porque las nuevas versiones del Data Domain también se van a poder desplegar en Hyper-V. Entonces, aquí faltarían más opciones de hipervisores para poder desplegar esta solución. Y luego igual, como hemos visto, pues también tendríamos la parte del Power Protect Data Manager, el software de backup, si queremos desbordar a la nube con este Data Domain Virtual Edition, si queremos hacer nuestro Cyber Recovery, como veis, igual lo podemos hacer con una playa en físico o una playa en virtual. Vamos a ver la parte del virtual que no la hemos dejado antes, pero vamos, sería exactamente igual que en la parte de arriba. Como veis, el Cyber Recovery el Data Domain en modo vault lo podemos desplegar tanto on-prem como en las diferentes nubes públicas y las diferentes plataformas para desplegar este Data Domain Virtual Edition en modo vault. Estas serían las tres opciones que tenemos para configurar esta solución de protección del dato. Vamos a quedarnos con el appliance físico y vamos a tocar por aquí un poquito. Vamos a decirle pues igual que la última versión, el Power Protect Data Manager también la última versión. No vamos a desbordar a la nube. No vamos a utilizar un Cyber Recovery y no vamos a utilizar el archivado. Y pasamos a la siguiente opción. No sé si la parte anterior os ha quedado todo correcto. ¿Tenéis alguna duda de las diferentes configuraciones, las diferentes versiones del Data Domain?
Cuando, bueno, pues pasando a la siguiente opción, una vez que ya tenemos visto la información de dónde tiene el cliente el CPD, informativa, por así decirlo, el tipo de red que está utilizando el cliente, el appliance que queremos configurar, pues ahora vamos a ver unas especies de requisitos especiales. Estos requisitos especiales, ¿cuáles serían? Pues esta sería la capacidad libre que tendría el appliance como mínimo. Cuando configuramos un appliance de data domain, no queremos que, bueno, lo hemos puesto con un periodo de interés de 3 años. Pues cuando llega el año 3 no queremos que este data domain esté al 99%, que por lo menos tenga un espacio para poder amortizar el crecimiento del cliente. Daros cuenta que cuando dimensionamos este tipo de soluciones siempre os comentamos lo mismo. Necesitamos saber el tipo de datos que tiene el cliente, el número de el espacio que ocupan los datos dentro de la instalación del cliente, si son datos comprimibles o deduplicables. Todo esto afecta a la retención, bueno, a la retención no, afecta al espacio necesario que necesita el data domain para guardar estos datos. Entonces, con estos porcentajes, entre muchas comillas, nos podemos mover o vadear entre un rango de capacidades. Es lo que os comentaba. Si el cliente ha crecido más de la cuenta, si la previsión que se ha hecho no ha sido acertada, pues con esto podríamos tener un espacio para, bueno, para poder jugar, para poder, pues lo que os comentaba, para poder vadearnos un poquito. Luego aquí lo que tendríamos sería la reducción. Sería un data red como sería como una especie de data reduction que aplica la cabina, pero no es un data reduction en sí, es más o menos para entender un poco los datos y cómo de agresivo puede ser en esta reducción de datos el data domain. Como veis, tenemos aquí como tres opciones. La genérica sería si el cliente sabemos que tiene un software de backup legacy que, que hace incrementales, que no se integra perfectamente con otro software de backup, que es algo muy, muy ad hoc. Pues utilizaríamos esta opción, la de genérico. Si hablamos con el cliente y vemos que es un cliente típico que tiene un 80% de máquinas virtuales y un 20% de bases de datos, que utiliza Power Protect Data Manager o un software de backup que se integre con Didybus, pues iríamos ya a este tipo de reducción, un poco más agresiva. Y luego, si vemos que el cliente es un entorno de full máquinas virtuales que tienen datos que se pueden comprimir y duplicar muy bien, pues ya nos iríamos a la última opción. Como os digo, estas opciones no son restrictivas. No es que al poner generic te va a aplicar un data reduction que es un 2-1, por así decirlo, y si pones esta de aquí te va a aplicar un 25-1. No, esto es más que nada para que el sizer entienda en qué entorno se está moviendo y cómo va a ser el appliance que le vamos a facilitar al cliente. Contra más datos, como hemos comentado también, contra más datos tengamos de la instalación del cliente, mejores resultados vamos a tener en el sizer y más acertados vamos a estar en el precio. Un data domain es un repositorio de backup. El repositorio de backup son discos donde se guardan los backups. Si nosotros somos capaces de dimensionar y saber exactamente las cargas de trabajo que tiene el cliente, no vamos a estar ni sobredimensionando ni infradimensionando la solución y vamos a estar siempre en un precio objetivo. Eh, Luego, pasando a la siguiente opción, pues Advanced Sizer, pues más que nada para ver las siguientes. Esto es más que nada para cuando le pongamos ahora en el siguiente paso las cargas de trabajo, para que nos diga un par de opciones más. Pero bueno, que es muy sencillito de utilizar. Pues aquí agregamos el site. Este sería, por así decirlo,
el size que tiene el cliente y la solución que queremos nosotros plantear. Ahí, a grosso modo. Y ahora lo que nos está indicando son los workloads. Los workloads son las cargas de trabajo que tiene el cliente. Como no sé si lo tengo por aquí. Sí, mira. Este sería pues un PPT básico que solemos, un Excel, perdón, básico que solemos mandar a los partners para que nos lo rellene con la información del cliente y poder saber más o menos un poco el estado que tiene la instalación. Como veis aquí, vemos el file system, bases de datos, máquinas virtuales. Dependiendo de lo que tenga, pues bueno, pues esto es un Excel que nos rellenarían y en base a este Excel podríamos generar las workloads que vemos aquí. Entonces, vamos a hacer una simulación. Vamos a poner una workload eh, de Virtual Machine, va a ser perdón, de máquinas virtuales. Vale, vale. Bueno, igual, pues esto, lo que comentaba, ¿no? Vamos a poner la carga de trabajo. Esta sería las máquinas virtuales, el software de backup que vamos a utilizar para hacer la copia. En este caso vamos a utilizar Power Protect Data Manager, pero como veis se integra con bastante software de backup del mercado. Serían máquinas virtuales en un entorno Windows. Y estas máquinas virtuales pues tendrían una carga de file system, como veis. Pues podemos bases de datos, NASes, diferentes cargas. Bueno, pues elegimos esto, que vamos a crear una carga de máquinas virtuales y luego aquí ya nos aparecería el tipo de retención que queremos aplicar a esta carga de trabajo. ¿Vale? Vamos a empezar por arriba porque parece mucho, pero es muy poquito, no hay que asustarse. El ground rate, este sería el crecimiento que tendría la solución. Igual, hablar con el cliente y saber cuál sería el crecimiento que tendrían o la solución en el periodo de 1 a 3 años, que es lo que estamos haciendo, o si sabemos que el cliente va a crecer en máquinas virtuales o en número de máquinas virtuales, pues podríamos ponerlo aquí, adecuarlo para que el Seiser lo tenga en cuenta. En este caso, pues bueno, vamos a poner un crecimiento de un 5% anual. Este dato sería comprimible. No le vamos a decir que es incomprimible. Como veis, si lo cambiamos, cambia el factor de reducción del dato. En este caso, pues vamos a dejarlo por defecto, que nos da un 4,43 a 1. Y luego aquí veríamos ya el tamaño de esta carga de trabajo, esta workload. Estas máquinas virtuales, pues vamos a poner que ocupan 20 teras, que tienen un daily change, bueno, del 1%. Esto lo dejamos así por defecto. Estos serían los ciclos en los que vamos a hacer el backup. Pone full, como sabéis, Power Protect Data Manager son full increment, son todo full. La primera copia que haces sería una copia full y después de la siguiente copia que harías sería un full, pero con los cambios que se han realizado en comparación con la copia anterior. Entonces sería como un incremental. Entonces la que estarías guardando, harías un full por ejemplo, el lunes, el, el martes harías otro full, pero que solo guardaría los datos únicos del último cambio y así sucesivamente. Y lo que estaríamos ahorrando pues sería mucho Sí, espacio pero tú, Edu, perdona que te interrumpa. Tú puedes, si lo pinchas en el verde, te lo puedes cambiar a incrementar directamente. No, es que hemos seleccionado Power Protect Data Manager. Entonces, Power Protect Data Manager son Ah, vale, only como full software backup. de backup. Vale, vale, vale. Eso es. Si hubiésemos puesto otro software de backup, luego hacemos lo que comenta Dani. Luego ponemos otra carga de trabajo y le ponemos Sí, otro para que software de backup. vean.
para que que se vea vean la diferencia. eso es. Y luego, pues por aquí tendríamos los ciclos de backup. Vamos a ponerle 5 semanas, un mes, le ponemos 5 semanas, el tiempo de backup. Bueno, estos datos serían más que nada eh, para tener una estimación de la ventana de backup del cliente. Esto no quiere decir que el backup vaya a durar 12 horas. Esto quiere decir que tienes 12 horas para hacer el backup. Puede durar 3, 4, 5, dependiendo de los cambios que se han hecho en el día. Pero vamos, ponemos 12 horas, yo voy a poner 8 horas o 7, mira, 7 horas mejor, ¿vale? Contando de que empiezo mi backup a las 12 de la noche, midnight, ¿vale? Y termino pues a las 7 de la mañana. Y a las 8 de la mañana entra ya mi gente a trabajar, pues bueno, pues para que esté ya todo funcionando. Bueno, pues con Edu, esto tendríamos... perdona, mira, nos pregunta Juan Carlos Ramos que si el apartado de full backup, el tamaño entera sería el almacenamiento que ocupan actualmente sus máquinas virtuales. Sí, este sería el tamaño full de las máquinas virtuales actualmente, cuando estamos haciendo la estimación. Desde el día 1 tú me dices, pues bueno, pues tengo 20 teras de máquinas virtuales, voy a tener un crecimiento de un 5% y como estamos haciendo la estimación a 3 años, ya el Sizer nos va a calcular cuál sería ese crecimiento y cuál sería el appliance necesario para poder proteger nuestras máquinas virtuales. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, Sí, puedes continuar. gracias. Nada, ¿eh? Bueno, pues aquí tendríamos nuestro mes de backup. Luego quiero retenerlo, lo mensual lo quiero retener un año. Con esto ya tendríamos 12 meses, perdón, 11 meses y uno sería un año. Y luego quiero retener todo esto 2 años más. Que con esto haríamos tres. Serían 2 años, 11 meses más uno, 3 años. Con esto tendríamos la retención de toda nuestra de toda nuestra instalación a 3 años. El protocolo que vamos a utilizar, DDBus, DSP, significa que los datos van a estar precomprimidos en origen y solo se van a mandar ya comprimidos y deduplicados a destino. Y luego el número de máquinas virtuales que vamos a tener. En este caso, pues vamos a poner unas 50 máquinas virtuales con un crecimiento de un 5%. Cuando ponemos el Power Portrait Data Manager, vamos a ver también que nos va a decir cuál es Power Portrait Data Manager se despliega en una máquina virtual. El Sizer también nos va a decir qué requerimientos va a necesitar esta máquina virtual para poder desplegar la solución de protección del dato. Pues, con estos datos le damos ya a siguiente. Y luego aquí ya veríamos si queremos hacer la replicación, si tendríamos otro site. Podríamos crear aquí solo tendríamos el site de prueba que hemos creado, pero si hubiésemos creado otro site, podríamos indicarle que tenemos el site prueba y el site prueba 2, por ejemplo, y que queremos replicar del site prueba al site prueba 2. ¿Cuáles son? Vamos a ver. ¿Cuáles son? Bueno, esto sería el schedule de backup, qué es lo que queremos retener y cómo lo queremos retener, durante qué periodo. Cyber Recovery. Esta sería igual la parte que hemos hablado para el vault, para analizar nuestras cargas contra ciberataques. El cloud, igual tenemos la retención para poder mandar esta retención a los distintos clouds. Si queremos guardar estos datos en una nube pública, pues aquí podríamos ponerlo. Una recomendación, pues mira, la pone aquí, genial. Pues que es interesante mandar datos que tengan una retención de 6 meses para adelante. No es interesante mandar incrementales a la nube, a la nube pública, más que nada por el periodo de retención que tienen. Lo suyo sería mandar backups a la nube pública con periodo de retención de 6 meses, que sepas que lo vas a tener ahí X tiempo. Y luego tenemos aquí
nuestro almacenamiento a objeto. Pues si queremos configurarlo, pues por aquí lo podríamos cargar también. Esto nada. Una aplicación. Vale, da igual. Vale. Y con esto habríamos agregado una carga de trabajo de máquinas virtuales a este proyecto de Data Domain. Una vez creado, pues bueno, pues vamos a meter otra carga de trabajo, pero bueno, vamos a hacer así un poquito el estudio. Vamos a ver el site, a ver qué nos dice. Me gusta esta vista. Y aquí nos dice el data domain que necesitaríamos. Y este sería el periodo de interés que tenemos. Y cuál necesitaríamos en el año 1 y lo que necesitaríamos en el año 3. El modelo sería el 6410 y aquí veríamos la predicción de la reducción del dato que nos haría. Unas gráficas con el crecimiento y las diferentes capacidades. Y como hemos visto antes, pues el Power Portrait Data Manager, como lo hemos elegido de software de backup, pues aquí veríamos los requerimientos de máquinas virtuales que necesitaríamos para poder desplegar este software. Bueno, una máquina virtual con 10 virtual CPUs, 32 GB de RAM y 80 GB de disco. Y con esto ya tendríamos un data domain pues para poder guardar pues estos 20 teras de máquinas virtuales con la retención que hemos hablado en un periodo de 3 años. Aquí esto me parece que no funciona. Ahora esto lo van a poner. Exportar a PowerPoint todas las vistas que hemos hecho, que hemos visto por aquí, todas estas gráficas, las podemos exportar a un PowerPoint cuando lo tengan disponible. De momento no sale. Pero bueno, que es bastante interesante, sobre todo pues para mandarlo a vosotros, a los partners, o si vosotros lo queréis mandar a los clientes o queréis hacer una presentación, una exposición, pues son datos bastante interesantes, bastante vistosos. Por aquí, pues tenemos un site, vamos a crear otro site. Lo voy a hacer un poquito para que veáis esto ancho de banda. Vamos a ponerlo 25. Y como es así, 3 años con esta playa. Vamos a hacer un virtual y lo vamos a desplegar en Amazon. Sí, aquí también quiero un 15%. Y aquí. Vale. Esto más que nada para que veamos ahora el tema de la replicación, para que tengamos un segundo site y podamos ver más opciones de crear otra carga de trabajo. Esta carga de trabajo va a ser de datos. Y vamos a utilizar otro software de backup, por ejemplo, Bin. ¿Vale? Pues vamos a utilizar Bin con una base de datos. Ahí, vale. Y aquí tendríamos pues igual la misma, mira, aquí veríamos ya lo que comenta Dani. Como es otro software de backup, este funciona de otra manera distinta, pues el Sizer se adecua al nuevo software. Chrome Rate, la base de datos, pues bueno, un 5%, crecimiento anual, la reducción y la compresión que nos deje por defecto. Esta base de datos pesan 10 teras. Con un ratio de cambio vamos a ponerle de un 8% porque estas suelen cambiar. Y le ponemos el mismo periodo de retención. Bueno, estos ya son parafernalias mías, la hora de backup y demás, ya son mis tonterías, pero bueno, para que lo, para que lo veáis. Full week, 4 full y 5 y 5. Vale, esto es lo que comentaba
Dani antes, al tener este schedule, esta programación de los backup, pues nada, le estamos diciendo que el ciclo de incrementales me haga 5 semanas de incrementales y que de esas 5 semanas de incrementales, que uno de estos días, de esas 5 semanas, sea un full, ¿vale? 11 meses, 2 años, ¿vale? Para tener la misma retención. 2 años más 11 meses más un mes, serían los 3 años. Y aquí el protocolo que vamos a utilizar. Eh, por supuesto, pues Didybus. ¿Por qué Didybus? Bueno, como sabéis, Didybus es un protocolo cifrado de extremo a extremo. Y una de las cosas interesantes de este protocolo es que necesita un usuario y una autorización. Para utilizar este protocolo necesitas tener un usuario certificado, bueno, un usuario definido dentro de la playa y una. Sí, hemos dicho que esto. Vale. No sé si. No creo que os estéis perdiendo, ¿no? Más o menos me vais pillando lo que voy haciendo. ¿O no? ¿Vale? He modificado el otro site, sí, el destino de la réplica, el Proba 2, el Site 2. Como tenía un datado en Virtual Edition, me ha dicho el Site 0, oye, esto no me gusta. Entonces he modificado el Site 2 y he puesto que es una playa en físico. Es la única modificación que he hecho. Y ahora, como veis aquí, pues me dice que me deja replicar desde el origen, que es el Proba 1 al Proba 2. Aquí vería los ciclos mensuales que quiero guardar, que vamos a hacerlo como antes. Bueno, aquí no guardaría estos dos, pues dos. Y aquí anual, dos. Aquí le damos al sizer y aquí ya tendríamos la estimación del siguiente del data domain. Como veis, hemos pasado de un data domain de 12 y 16 teras a un data domain de 44 a 52 teras. Más que nada por el periodo de retención que le hemos puesto al data domain y las cargas de trabajo. Como sabéis, pues las bases de datos no darían tanta compresión y de duplicación como las máquinas virtuales. Entonces aquí solo estamos cogiendo, pues estamos aprovechando muy poquito bueno, muy poquito, estamos aprovechando menos el algoritmo de compresión y de duplicación. Y con esto, pues ya tendríamos nuestro data domain con nuestro Power Protect Data Manager, sabiendo que necesita de máquinas virtuales, bueno, que necesidad de máquina virtual necesita el software para poder desplegarse y poder salvar nuestro backup. Y luego aquí tendríamos eh, la, la replicación, el data domain de replicación, la capacidad que necesitaríamos para guardar estas copias, que le hemos dicho que nos retenga en el apartado anterior. Y yo creo que con esto no hay mucho más que comentar. No sé si tenéis alguna duda acerca de cómo configurar cómo moverse por el Sizer, si hay algo que se haya quedado en el tintero, algo que queráis reforzar. No seáis tímidos. Nada. Bueno, pues tenemos todavía un cuarto de hora, pues así que os voy a dar un poquito más la chapa. Me voy a conectar
al DSC y vamos a ver cómo configurar un data domain, un 6400, 6410 Edu, en Smart Value. Dime. Sinue tiene una pregunta. Ujú. Dice, una vez que tengamos un data domain configurado y más o menos bien dimensionado, bueno, está escribiendo, a ver si... ¿Cómo podemos estimar costes de cada unidad de crecimiento? Es decir, de disco. ¿Cómo? Pues por año. Como comenta, aquí lo tenemos. En el año 1, pues sabemos que nos va a ocupar 44, que nosotros cuando compramos un data domain lo compramos a 3 años, lo podemos comprar, lo compramos directamente con 52 teras, ¿vale? Pero nosotros podemos comprar un data domain en el año 1 con 44 teras y ir creciendo. ¿Sabes? Esta es nuestra previsión de crecimiento. Sabes que en el año 2 vas a necesitar 4 teras más. Entonces tú puedes comprar en el año 1 un data domain en 6410 con 44 teras. En el año 2 sabes que puedes ampliarlo en 4 teras adicionales y en el año 3 lo amplías en otros 4 adicionales. Ahí tendrías la previsión de gasto que podrías tener. Luego, si quieres, si no es, hola, soy David del Rey. Que luego, si quieres, si no es, también te podemos valorar un upgrade del propio Playan. Por ejemplo, imagínate lo que dice Edu. Como vamos a ir a 3 años de soporte, directamente configuramos el DD6410 con 52 teras, pero luego, por ejemplo, te podemos valorar cuánto valdría hacer un upgrade de 8 teras, por ejemplo, o de 16 o de 20 o de tal. ¿Vale? Que se Sí, puede valorar aparte. como es el mismo appliance, entonces no habría problema, no habría problema en ir valorando o ir viendo lo que no es que tengas Claro, que cambiar de modelo de data domain, no, es que para el año 1 necesito el 3300 por así decirlo, y para el año 3 es que necesito el 6410. No, es que como aquí ya tienes el mismo appliance claro, y en para este todo el caso periodo de interior. no hace falta dar salto de disco, porque está dentro de la capacidad. Claro, tú, por ejemplo, cuando tú compras un data domain con 52 teras, ¿vale? No me sé ahora mismo cuáles son los rangos, pero tú directamente al ponerle una bandeja de disco tienes disponible desde 12, que es el mínimo, o de 8, que es el mínimo, de A 12, que creo que es 32, por el ejemplo. hasta Eh, 32. Luego, cuando le pones una bandeja de disco, es de 32 a 144. Eso es Entonces así. tú ya luego lo único que tienes que hacer es ir licenciando. ¿Vale? Si hace falta una capacidad que no está incluida dentro de la bandeja de disco que está incluida, pues sí habría que añadirle una segunda bandeja de disco. Eso es. ¿Has respondido eso a la pregunta, si no es? Sí. 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 Luego nos pregunta también, Juan Carlos Ramón nos pregunta si el software es BIM, ¿cuál sería la forma más óptima de configurar los backups? Es decir, si con full, con incrementales, con el PowerProtect Data Manager, por ejemplo, Data Domain tomará su full como incrementales. Y podemos meter muchos datos en el data domain, pero BIM con su full entiendo que ocupan más datos, no ocupan como un Claro. incremental. Claro, es que el problema de Bean y Data Domain es que cuando configuramos Bean tenemos que quitar que aplique la compresión y duplicación de Beam. Porque si Bean aplica la compresión y duplicación en origen, cuando está mandando los datos al destino, en este caso el data domain, esos datos son únicos porque están comprimidos. Entonces, todos los datos que vayas a mandar al data domain van a ser únicos. Entonces, no te va a aplicar compresión ni de duplicación en destino. Cuando configuramos Bean, lo que recomendamos es quitar la compresión y de duplicación en origen de los backups para que esa compresión y duplicación la haga el repositorio de data domain. Como sabéis, data domain puede llegar hasta un 25AX, 65AX en Estados Unidos, y Beam no te puede llegar a coger esos ratios. Nosotros lo que recomendamos es eso, y sobre todo igual utilizar el protocolo del TDBus. TDBus sería un protocolo optimizado para hacer la transferencia de ficheros desde el software hasta el appliance. Bien, pues aquí tenemos un Mass Selection de Data Domain. Vamos a configurar este, aunque ya os digo que el nuevo modelo es el 6410, pero no ha salido de momento el Mass Selection, ¿no? Pero bueno, va a configurar. Para que veáis que es muy sencillo de configurar una vez que
ya tenemos todos los parámetros y todas las cosas necesarias, se configura en 3 segundos. Yo creo que ya esto lo conocéis, yo creo que más o menos todos. Si hay alguno que tenga alguna duda o me vea que voy un poco rápido, que quiere que haga profundice un poquito más, solo me lo tiene que comentar, ¿vale? Bueno, elegimos nuestro data domain, le damos a configurar. En este caso vamos a configurar un Smart Selection de 12 teras. Vale, y como veis, pues aquí tenemos ya todo el tema del configurador, pero vamos, que es muy sencillito. El modelo del data domain que vamos a configurar, en este caso, pues es un Smart Selection. La capacidad lo vamos a dejar ahí en 12 teras. El modo de licenciamiento del software lo vamos a poner en modo suscripción, por ejemplo. Esto sería el soporte. Nosotros siempre recomendamos ir con ProSupport. No, en este caso no habría un Basic ProSupport que lo tienen los servidores. El ProSupport es un seguro de vida, chicos. Yo he tenido algún que otro problema con alguna cabina, he llamado a soporte y en menos de 24 horas la cabina estaba funcionando. Es muy interesante el soporte de Dell. Además que también es un soporte en español, eh, rápido, ágil. A mí personalmente me gusta mucho. La versión del sistema operativo, vamos a ponerle la última, la 7.13. Y luego aquí tendríamos pues las tarjetas que queremos configurar. Como sabéis, Data Domain, pues en este caso, pues puede de serie tendría con una tarjeta de 1025 o una tarjeta de 10 GB SFP Plus. Podríamos elegir cualquiera de las dos. Pues en este caso vamos a ir con la de base T. Y luego pues tendría la expansión de tarjetas que podríamos poner tarjetas adicionales para expandir los puertos de este Data Domain que vamos a poner, pues por ejemplo, las de 10 de fibra. Cables y transceiver. En este caso, las ópticas de fibra te venían con los transceivers incluidos y los SPB Plus tendrías que ponerlos, se tendrían que agregar aquí. ¿Vale? Drivers, la caché, bastante interesante, dependiendo de la capacidad o de los modelos de expansión que pongamos, la appliance requiere estos discos de caché interna. En este caso, al ser 12 teras, pues como veis, al marcar los discos de caché interna, nos dice que no son. Los cables de alimentación y poco más. Y esto ya serían. Si quieres guardar los componentes, dependiendo del cliente, cuando Dell hace una sustitución de un disco duro, coge el disco duro viejo y te pone un nuevo, pero el disco duro viejo se lo lleva. Si no queremos que este disco duro se lo lleve Dell, pues se lo puede quedar al cliente, lo único que habría que agregar una de estas opciones. Este sería para quedarse con los discos duros y esto con los componentes que reemplaza. Y esto si necesitamos ProDeploy, servicios de instalación en el cliente, dependiendo del cliente o de sus necesidades, o vosotros si tenéis servicios de instalación, los partners tienen servicios de instalación, pues es un dinero que puede quedar en vuestro bolsillo. O sea, es bastante interesante por desplegar este tipo de appliance. Vale, nos da un error. Vale, el error es del Cloud Tier. Esto lo veremos un poquito más adelante, que es uno de los licenciamientos que tenemos aquí. Si el data domain pues, tuviese más capacidad, fuese más grande, sería necesario agregar DAER de expansión. Los DAER de expansión los configuraríamos aquí. Si nosotros ponemos un data domain de 140 teras, me lo estoy inventando, tendríamos que poner uno o dos DAER de expansión. El Sizer no lo diría. Y
nos lo pondría directamente aquí, nos diría cuántos drivers de expansión necesita y con qué soporte y demás lo podríamos agregar aquí sin ningún problema. Y luego la siguiente parte que tenemos sería el tema del software del data domain. Este sería el software de Cyber Recovery Vault. Este es un software que viene integrado por defecto y nosotros siempre solemos modificar el año. Esto viene a coste cero y nosotros pues, solemos ponerlo al mismo periodo de mantenimiento que tiene la solución global. En este caso, pues 3 años. Si necesitamos desplegar estos servicios de Cyber Recovery en alguna instalación, pues igual también podemos contar con los servicios tanto de Dell como los de Argo. El siguiente parte del licenciamiento sería el Cloud Tier para desbordar a la nube, que es el error que nos da aquí arriba, y comenta aquí en el rango de 8 a 12 a 32 serían 64. Como tenemos un data domain de 12 teras, bueno, pues serían 64 teras que tenemos de Cloud Tier para desbordar al Cloud Tier. Bueno, no sé si os habéis fijado. Vamos a poner 4. Si tendríamos un data domain de 40 a 140 teras, tendríamos 228 teras para Cloud Tier y de 112 teras a 172 teras tendríamos 344 teras de Cloud Tier. Esto vamos a verlo luego cuando veamos el summary, cómo queda de precios, pero aunque esto está todo dentro del licenciamiento. El periodo de soporte también lo vamos a modificar a 10 años. Y son céntimos. Y con esto tendríamos configurado un data domain de 12 teras. Vamos a hacer un poco de recapitulación. Un data domain de 12 teras con conectividad de 10 GB Fiber Channel 16 y con 3 años de soporte y sin servicios de instalación. El software vendría todo incluido, todo el software viene incluido en el bundle aquí, en License Bundle Subscription. Aquí es donde vendría todo el software, el DD Replication, DD Encryption, DD Boost, todo el software que necesita Data Domain para funcionar viene dentro de este Nagram. Aquí tendríamos todo el software. Si queréis un listado de todo el software que incluye Data Domain, igual lo tenemos, o lo podemos mandar, lo podemos anexar al chat del webinar. Y luego en summary, pues bueno, pues tendríamos el coste del data domain. En este caso, pues lo que se valora pues sería el appliance físico y el software del appliance. Estos serían los precios, porque como fijáis, este sería el Cloud Tier y el Cyber Recovery, que tienen costes muy ridículos. Y con esto, pues, summary, pues tendríamos ya configurado aquí un data domain. No, lo mismo lo podemos guardar y tenemos hasta el OSC. Tendríamos el número de OSC, nuestro precio. Este, como sabéis, es el precio del catálogo, sin descuentos y sin nada. Y hasta aquí yo creo que el webinar de hoy, mira, no me he pasado ni un minuto.